Hola de nuevo. Como veíamos en la cápsula anterior, el HTML es un lenguaje que está compuesto de etiquetas. Y las etiquetas a su vez tienen una cierta sintaxis o lo que nosotros conocemos como una correcta manera de escritura. En este caso o en esta cápsula lo que vamos a analizar es qué tipo de etiquetas hay y cómo comenzamos nosotros a entender las mismas para poder estructurar nuestra página web. Antes que nada, pues vamos a abrir acá nuestra pequeña pizarra que voy a tomar como referencia para poder explicarles este tema. Entonces, tipos de etiquetas. El HTML está compuesto de etiquetas estructurales y otras etiquetas que se conocen como etiquetas de contenido. Podremos decir que las etiquetas estructurales son pero muy importantes porque son completamente obligatorias. Esto quiere decir que en todos los documentos HTML que yo quiera realizar, debo disponer las etiquetas estructurales siempre. No puedo prescindir de ellas. Mientras que las etiquetas de contenido son aquellas etiquetas que van a ser opcionales. ¿Y por qué opcionales? Porque van a depender de lo que yo quiera insertar en mi página web. Pero la etiqueta estructural siempre debe ir porque siempre es obligatoria, ya que le da una estructura lógica, como su nombre lo indica, o le da una jerarquía a nuestro documento HTML. Entonces, ¿cuáles son las etiquetas estructurales? Etiquetas estructurales. Las etiquetas estructurales, si bien son varias, vamos a ver en primera medida las más básicas. La primera etiqueta estructural con la que nos encontramos es una etiqueta que se llama HTML y va así: HTML que abre y HTML que cierra. Básicamente la etiqueta HTML lo que hace es definir que voy a usar lenguaje HTML. ¿Ok? Otra etiqueta estructural con la que yo me encuentro es una etiqueta que se llama así: head que abre y head que cierra. Básicamente la etiqueta head lo que hace es definir la cabeza del documento. La cabeza del documento. Tengo otra etiqueta, una etiqueta que se conoce con el nombre de title. También title que abre, title que cierra. Como ustedes se dan cuenta, todas las etiquetas por lo general abren y cierran. En este caso, la etiqueta title lo que hace es dar un título al documento. Y tengo otra etiqueta, la etiqueta body. Body que abre y body, o body como la quieran llamar, que cierra. El body básicamente es el cuerpo del documento. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo con estas etiquetas es definir que todo lo que yo voy a comenzar a hacer ahí es un documento HTML, teniendo en cuenta pues que cada una de estas etiquetas cumple un fin o un rol determinado que es el que acabamos de ver. Pero entonces, ¿cómo debo organizar estas etiquetas que acabo de ver? En primera medida debo comenzar por abrir la etiqueta HTML y inmediatamente cerrar la etiqueta HTML. Adentro de esta voy a disponer la etiqueta head de apertura y la etiqueta head de cierre. Dentro de head debo disponer la etiqueta title. Y así como la abro, también la cierro. Después de head y antes de cerrar la etiqueta HTML, voy a disponer la etiquetita body, que en este caso también abre y cierra. Y este es el orden lógico que yo le debo dar a las etiquetas estructurales. Pero muy bien, entendiendo esto, yo debo saber lo siguiente: que para poder escribir HTML necesito de un editor de texto. El editor de texto que voy a utilizar y que me va a permitir escribir el código HTML es un editor de texto que se conoce con el nombre de Notepad++. Este editor de texto lo puedo encontrar en internet, simplemente voy a la página o voy a Google, lo googleo y ahí me encuentro con el primer resultado de donde lo puedo descargar. Notepad++ solamente es para la plataforma Windows. Si tengo la necesidad de utilizar un editor de texto para Mac, voy a utilizar un editor de texto que también es muy conocido, que es el Text Wrangler, el cual es para Mac. En este caso nosotros vamos a utilizar el editor de texto Notepad.
un programa que ya tengo acá a este lado, simplemente lo voy a abrir. Cuando abrimos este programa, nos encontramos como con un bloc de notas un poquitito más avanzado, es bastante sencillo, ¿ok? Debo tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que nosotros hacemos, obviamente, es darle un orden lógico a las etiquetas estructurales que veíamos con anterioridad. Entonces basta con que yo disponga la etiqueta HTML que abre, HTML que cierra. Adentro de esta, la etiquetita head que abre, head que cierra. Adentro de head habíamos visto que va el title, title que abre, title que cierra. Recuerden que el title es para darle el título al documento. En resumidas cuentas, el title es el título que se ve en la pestañita del navegador. Después del head y antes de que cierre HTML, dispongo la etiquetita body que abre y body que cierra. Pero debo tener en cuenta algo. Cuando yo quiera guardar este documento, lo que debo hacer es decirle guardar, pero lo voy a guardar, en este caso en mi escritorio, siempre con la extensión HTML. Vamos a guardarlo como mi documento. Algo que también es importante, acá lo voy a guardar primero que todo como HTML. Algo que también es importante, al momento en que yo nombro los archivos, debo tener en cuenta que, entonces, nombrando los archivos, debo tener en cuenta lo siguiente, que estos nombres deben llevar unas reglas básicas. La primera regla, y es que todos los nombres siempre van en minúscula. No puedo llamar ningún archivo en letras mayúsculas. También debo tener en cuenta que no debo usar caracteres latinos. Cuando me refiero a caracteres latinos, estoy hablando de las tildes, de las ñes, de las diéresis y ese tipo de cosas que utilizamos en nuestro lenguaje castellano. Otra cosa muy importante es que no debo usar espacios. Los espacios se reemplazan por un guión del medio o se reemplazan por un guión bajo. ¿Ok? Otra cosa también supremamente importante es que los nombres de los archivos siempre deben ser un nombre lógico. Ejemplo, si yo quiero llamar, digamos, a una sección quiénes somos, pues le debo dar un nombre, por ejemplo, como quiénes guión somos, recordando siempre que debo poner la extensión .html. Bien. Entonces, cuando yo guardo este documento como HTML, nos damos cuenta que en primera medida el texto cambió de color. ¿Por qué? Esa es una de las ventajas del editor de texto, que nos va a mostrar las etiquetas con otro color. Acá, dentro de la etiquetita title, yo escribo el título de la pestaña, y ese titulito es el que va a aparecer cuando, primero que todo, guardemos. Voy a mi escritorio, donde lo tengo acá. Como se dan cuenta, acá tengo mi documento. Ese título es el que va a aparecer aquí en esta pestaña. Fíjate, acá aparece, ¿bien? Acá dice el título de la pestaña. Ahí está. Si yo lo quisiera cambiar, simplemente vengo por acá, lo cambio por cualquier cosa y ahí automáticamente va a aparecer la actualización. Basta con que simplemente refresque y aquí aparece la actualización. Entonces, este es el orden lógico inicial que debo darle a las etiquetas estructurales.